Hola, estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida al videotaller número 4, titulado Perspectivas sobre la institución, que forma parte del segundo taller, Instituciones Educativas, correspondiente a la asignatura Práctica Docente 1 de los profesorados de Lengua, Historia y Geografía. A lo largo de este videotaller trabajaremos con la siguiente agenda. En primer lugar, realizaremos la bienvenida e introducción al encuentro. Luego, presentaremos el videotaller. Después, desarrollaremos los contenidos, ¿sí? Abordando principalmente conceptos teóricos que nos permitan comprender qué es una institución, cuáles son los procesos de lo instituido y lo instituyente y la relación dialéctica que se establece entre ambos procesos. Y por último, presentaremos las actividades del videotaller que ustedes deben realizar junto con algunas orientaciones para su realización. En cuanto a los objetivos, lo que esperamos es que al finalizar este videotaller ustedes puedan comprender qué es una institución, que también puedan definir y diferenciar los conceptos de instituido e instituyente, analizar la dialéctica entre ambos procesos y entender cómo la tensión entre continuidad y cambio configuran las instituciones. Dicho esto, avanzamos con el desarrollo de los contenidos del videotaller. Para ello, vamos a comenzar con el siguiente interrogante. ¿Qué entendemos por institución? Bueno, una primera definición nos va a dar Lidia Fernández. ¿Sí? Lidia Fernández es una autora que ustedes van a poder leer tanto en el material del módulo, ¿sí? Allí van a encontrar como texto complementario. Bueno, y desde ese texto de Lidia Fernández, ella nos dice lo siguiente, ¿no? Que institución es un término polisémico. ¿Qué quiere decir esto de polisémico? Es decir, que tiene varios significados. No existe una única definición, sino diferentes formas de comprender qué es una institución. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es detenernos en tres de ellas, ¿sí? En tres maneras principales de entender a la institución. La primera forma, y quizás la más cotidiana, es pensar a la institución como sinónimo de establecimiento. Digo la más cotidiana porque si les pregunto qué es una institución, quizás muchos respondan lo siguiente, ¿no? Institución es una escuela, es un hospital, es un centro de salud, una iglesia, una fábrica, entre otros ejemplos. Y esto sucede porque se entiende a la institución por lo general como un lugar concreto, un lugar físico, un lugar material, visible, como lo es el edificio escolar, como lo es el hospital o la iglesia. Pensamos también a las instituciones como espacios, lugares donde trabajan personas que cumplen roles específicos dentro de la sociedad. Entonces, pensemos en docentes y directivos en la escuela, médicos y enfermeros en el hospital, sacerdotes en la iglesia, operarios en las fábricas y establecimientos que, como les mencioné, cumplen una función social determinada, como por ejemplo enseñar, cuidar, sanar,
acompañar espiritualmente, producir bienes, servicios, ¿sí? Entonces, en esta primera acepción, la institución aparece como algo visible, algo que puede identificarse como algo material y que ocupa un lugar dentro de la sociedad, cumpliendo un rol específico, ¿sí? Esto con respecto a la primera acepción. Ahora bien, existen otras formas de pensar en la institución que van más allá del edificio o del lugar. Entonces, en este segundo sentido, la institución se entiende como sinónimo de regularidad social. Bien, desde esta perspectiva, la institución no es un establecimiento concreto o no es únicamente un establecimiento concreto, sino también un conjunto de normas, reglas, leyes, ¿sí?, que regulan el comportamiento de las personas, de los individuos, dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, esas normas, reglas y leyes indican qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, qué se considera correcto, qué se considera incorrecto, ¿sí? Por supuesto, algunas de estas normas están escritas y formalizadas, como lo son las leyes, la constitución, los reglamentos escolares, por dar algunos ejemplos. Pero también existen otras normas que no están escritas, pero que igualmente se cumplen porque la mayoría de las personas las respetan, ¿no? Son reglas implícitas que aprendemos en la vida cotidiana. Bueno, en este sentido, o en esta segunda acepción, vemos que la institución funciona como una guía invisible que atraviesa nuestras prácticas diarias y que orientan, ¿sí?, lo que son nuestras acciones, aun cuando muchas veces no seamos conscientes de ello. Y por último, esta tercera forma de entender la institución es aquella que la vincula a los significados, ¿sí?, a los significados que se comparte dentro de una sociedad, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de valores, de creencias, de tradiciones, de símbolos, ¿sí? Por ejemplo, símbolos como la bandera, el himno o ciertas ceremonias que no solo son objetos o actos, sino que representan, ¿no?, ideas, sentimientos y valores que son importantes para una sociedad. Entonces, desde esta mirada, la institución también se sostiene, ¿no?, en aquello que las personas creen, valoran y sostienen como propio. Bien. Entonces, hasta aquí vimos que el concepto de institución es polisémico y que puede entenderse como establecimiento, como regularidad social, como ligada a los significados. Ahora vamos a avanzar hacia otra definición que nos va a permitir profundizar aún más este concepto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos comenzado con esta pregunta, ¿no? ¿De qué entendemos por institución? Ya vimos qué es lo que nos dice, ¿sí?, Lidia Fernández. Ahora vamos a considerar los aportes, de Lucía Garay. Lucía Garay plantea lo siguiente: una institución es un producto instituido, ¿sí?,
que ha estado precedida de un proceso de constitución llamado institucionalización. Aquí entonces, para poder comprender este concepto, nos vamos a detener a pensar, ¿no? ¿A qué se refiere la autora cuando habla de instituido e institucionalización? ¿Sí? Bueno, entonces, comencemos respondiendo el primer interrogante. ¿Qué entendemos por instituido? Bien, cuando hablamos de lo instituido, nos referimos a todo aquello que ya está armado, ¿sí? A todo aquello que está establecido, que está organizado dentro de una institución, ¿sí? Son reglas, prácticas y formas de organización que permiten que la institución funcione de manera ordenada y continua. Si pensamos, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? Lo instituido sería, por ejemplo, el sistema de calificaciones, la división por grados, años, niveles, los horarios fijos de clase, ¿sí? Los horarios de entrada, de salida, de recreo, los horarios para merendar o desayunar, ¿sí? La autoridad del docente frente al estudiante, por dar algunos ejemplos, ¿sí? Todo esto que mencioné es parte de lo instituido porque ya está definido y también de alguna manera naturalizado, pero también es lo que da estabilidad y continuidad a la institución. Pero aquí cabe una pregunta y es, ¿no? ¿Cómo llega la institución a tener esas reglas o esas formas de organización? Y aquí la respuesta a esa pregunta es la institucionalización, ¿sí? La institucionalización es el camino previo, ¿sí? El proceso histórico, social, mediante el cual se construye una institución, ¿sí? Y esto incluye decisiones, acuerdos, debates, discusiones e incluso conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que algo quede establecido como lo instituido, hubo un recorrido que permitió definir cómo debía organizarse la institución, en este caso, la escuela. Entonces, siguiendo con el ejemplo, la escuela, tal como la conocemos hoy, ¿sí? Con esa forma social de educar, con ese sistema de reglas, con los roles definidos, con normas de convivencia, con ciertas prácticas de enseñanza, con esos valores sobre qué es educar, cómo educar, todo eso tiene que ver con lo instituido, ¿sí? Y todo el proceso histórico que permitió que exista de ese modo es la institucionalización. Por eso es que ustedes, como verán aquí en la diapositiva, vemos que lo instituido es el resultado de un proceso de institucionalización. Ahora bien, además de lo instituido, aparece otro concepto fundamental que es lo instituyente. Y lo instituyente refiere a esas ideas nuevas, a las necesidades sociales emergentes, a los deseos de cambio. Es decir, son fuerzas que cuestionan lo que ya establecido, ¿sí? Que cuestionan lo instituido y surgen cuando la sociedad se transforma y las instituciones, tal como están organizadas, ya no logran responder completamente a esas nuevas demandas. Entonces, la
lo instituyente pone en duda lo que existe, ¿sí? Y propone nuevas formas de organizar la institución. Y esto puede manifestarse, por ejemplo, en nuevas formas de enseñar, cambios en los modos de evaluar, mayor participación de los estudiantes, nuevas maneras de vincularse dentro de la escuela, ¿sí? Bueno, para ir cerrando este recorrido, ¿sí? Vamos a detenernos en una idea central que nos va a ayudar a comprender cómo funcionan las instituciones, como así también entender que las instituciones no son estructuras rígidas, tampoco son estáticas, sino más bien dinámicos y en permanente transformación. Nos referimos entonces a la relación dialéctica entre lo instituido y lo instituyente. ¿Sí? Es decir, lo instituido, que como bien lo definimos en diapositivas anteriores, refiere a todo aquello que existe, ¿no? A lo que ya existe, a lo que está establecido dentro de una institución, ¿sí? O sea, las normas, reglas, las prácticas habituales, las formas de organización, las tradiciones, los modos de funcionamientos que se consolidaron con el tiempo y que también, ¿no?, aportan estabilidad y orden a las instituciones. Y por otro lado, ¿sí?, tenemos lo instituyente, ¿sí?, que hace referencia a el movimiento, a esta fuerza creativa, a la transformación que busca cambiar, ¿sí? Que cuestiona aquello que está dado a lo instituido, ¿sí? O sea, son las ideas nuevas, las propuestas alternativas, las críticas, las demandas de transformación. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y es que en las instituciones siempre vamos a encontrar estas dos fuerzas. Por un lado, lo instituido, que busca conservar, y por otro lado, lo instituyente, que busca cambiar, ¿no?, que busca transformar. Ahora, cuando estas dos fuerzas se encuentran, chocan, ¿no? Pero esto no es algo negativo. Al contrario, ese conflicto genera tensiones, pero a su vez esas tensiones o de esas tensiones surgen las transformaciones, ¿sí? Acá también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no?, que no todas las ideas instituyentes van a lograr sostenerse en el tiempo. Algunas, por ejemplo, quedan en el camino, otras se reformulan, pero también hay otras que logran algo fundamental, que es la aceptación, ¿no? Y cuando esto ocurre, esas ideas nuevas, esas ideas instituyentes, se incorporan progresivamente a las normas, a las prácticas, a los modos de organización de la institución, ¿sí? Y aquí es donde sucede algo muy importante, ¿no?, para entender esto de la dialéctica. Y es esto, ¿no? Lo que antes era instituyente deja de ser una propuesta de cambio y pasa a convertirse en parte de lo instituido. Es decir, aquello que nació como una idea transformadora, ¿no?, como una ruptura con lo establecido, con el tiempo se consolida y se vuelve una nueva regla, una nueva práctica o una nueva forma de organización. Entonces, de este modo pasa a formar parte del orden institucional vigente, y a partir de allí
comenzará también a cumplir las funciones de conservar, ¿no?, ese nuevo orden. Hasta que nuevamente surjan otras ideas instituyentes que lo cuestionen. Entonces, para que esto resulte un poco más claro, pensemos en un ejemplo, ¿sí? Imaginemos una escuela en la que históricamente la evaluación se realiza de manera tradicional, ¿no? Exámenes escritos, individuales, centrados en la memorización de los contenidos. Bien, ese modo de evaluar forma parte, o podemos decir, formaría parte de lo instituido, o por lo menos acá en el ejemplo. Es lo que se hace siempre y lo que de alguna manera está naturalizado. Ahora bien, supongamos que un grupo de docentes comienza a cuestionar esa forma tradicional de evaluación, ¿no? Estos docentes entonces van a proponer reemplazar estas evaluaciones tradicionales por modalidades quizás más flexibles, más participativas, más formativas, ¿no? Por ejemplo, evaluaciones grupales, proyectos, la autoevaluación, la coevaluación, haciendo mayor énfasis en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas propuestas van a representar lo instituyente. ¿Por qué? Porque buscan transformar esa práctica ya establecida. Bien. Al principio esas ideas pueden generar resistencias, dudas, discusiones, ¿sí? Porque esas dos fuerzas aparecen en una misma institución y generan esto, ¿no? Quizás esta resistencia. Aparecen tensiones entre lo instituido y lo instituyente. Sin embargo, si la propuesta logra el consenso, si se aprueba en la práctica y demuestra resultados quizás positivos, puede ser aceptado. Y cuando eso sucede y esas nuevas formas de evaluación se incorporan oficialmente en la institución, y en este caso una institución educativa, deja de ser entonces esas ideas que en un principio fueron instituyentes, dejan de ser instituyentes y pasan a ser parte de lo instituido. Es decir, ahora forma parte de las prácticas habituales de la escuela. Entonces, aquí es donde entendemos con claridad, o podemos entender con claridad, qué significa esto de relación dialéctica, ¿sí? No se trata de un proceso lineal ni de un punto de llegada definitivo, ¿no? Acá en la diapositiva podrán ver flechas y todas van en círculo, y es justamente para hacer referencia a esta relación dialéctica, ¿sí? Que implica justamente movimiento constante. Lo instituido y lo instituyente no existen de forma separada, sino en relación permanente. Uno necesita del otro. Es decir, sin lo instituido no hay estabilidad, pero también sin lo instituyente no hay cambio. Avanzamos ahora con la segunda parte del video taller, en donde vamos a brindarles orientaciones para la resolución del foro taller número 4. Bueno, en esta oportunidad les proponemos dos actividades que ustedes deberán realizar de manera individual, ¿sí? Ambas actividades están pensadas para que a través de diferentes lenguajes y recursos digitales puedan demostrar que comprendieron los diferentes conceptos que desarrollamos en el video taller. Entonces, la primera actividad les plantea lo siguiente: leer atentamente el texto de Lidia Fernández, prestando especial atención a los conceptos de lo instituido y lo instituyente. Luego, elaborar un mapa conceptual relacionando ambos conceptos. Vamos por parte entonces para que puedan comprender qué es lo que les solicitamos. Bueno, en primer lugar,
Deben leer atentamente el texto de Lidia Fernández. El texto se encuentra disponible en el aula virtual, como así también en el material del módulo 4, donde van a encontrar el enlace correspondiente a ese material, ¿sí? Aquí lo que les recomendamos es que cuando lean este texto no lo hagan de manera superficial, ¿no? Sino más bien una lectura comprensiva, focalizando especialmente en los conceptos que fuimos trabajando. Les sugiero también que mientras lean puedan ir subrayando, ¿no?, ideas claves, que anoten palabras importantes, ya que eso les va a ayudar en la siguiente parte de la actividad, que es la elaboración de un mapa conceptual. Recuerden, ¿no?, que un mapa conceptual no es una lista de ideas suelta, sin conexión, ni tampoco un esquema con frases largas y copiadas del texto. Al contrario, tal como pueden visualizarlo en la imagen que ven en pantalla, es una representación gráfica que organiza y relaciona conceptos claves. Entonces, este mapa conceptual se va construyendo en función a palabras, a frases breves, ¿sí? Palabras o frases breves, conectando, ¿sí?, entre sí mediante líneas, flechas, mostrando en algunos casos jerarquía, vínculos, relaciones, ¿sí? Bueno, para realizar este mapa conceptual, lo que les recomendamos es utilizar Lucidchart, ¿sí?, que es una herramienta muy sencilla, ¿sí?, muy intuitiva. Le dejamos entonces el enlace a la página, como así también un tutorial en donde explica paso a paso cómo utilizar esta herramienta. Veamos ahora la segunda actividad. La consigna es la siguiente: observar y escuchar con detenimiento el audiovisual La Escuela Nueva de Canal Encuentro. Luego, redactar un análisis señalando ejemplos del video que representen los conceptos estudiados. Bien, vamos también aquí en esta consigna desglosándolo un poco, ¿sí? Lo primero entonces que deben hacer es, acceder al link que les compartimos para visualizar el video. Y acá es un paso muy importante porque a partir de lo que ustedes observen, de lo que escuchen de ese video, van a realizar un análisis. Entonces, de igual manera como les recomendamos anteriormente, aquí tampoco queremos una mirada superficial, ¿no? Sino más bien que presten atención y que puedan reflexionar sobre lo que ven, relacionando este video con los conceptos que también estamos trabajando en este video taller. Les recomendamos entonces ver el video completo, pausarlo si es necesario, tomar notas, registrar escenas, frases o situaciones que les llamen la atención. Por supuesto, esto le va a ser útil y le va a servir de insumo para poder elaborar el análisis que le solicitamos. A ver, la idea tampoco es que ustedes se limiten a contar, a describir lo que pasa en el video, ni tampoco queremos copie y pegue de partes del texto o del módulo, sino que ustedes puedan interpretar ese video. Y es por ello que lo que le dejamos aquí es algunas preguntas orientadoras a fin de poder acompañarlos en la elaboración de ese análisis, ¿sí? Entonces, estas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿qué elementos del audiovisual representan lo instituido en el sistema educativo? Otra pregunta,
¿Qué ideas, prácticas o propuestas pueden considerarse instituyentes? ¿Cómo se manifiesta la tensión entre lo instituido y lo instituyente? Bueno, estas son algunas preguntas que buscan poder acompañarlos en su producción. Em, Espero entonces que estas les resulten útil para el desarrollo de la actividad y la intención es que el video funcione como un punto de partida para aplicar los conceptos teóricos en una situación concreta. Para presentar este análisis, ustedes deben elegir una de las siguientes opciones. Pueden ya sea diseñar una infografía utilizando la plataforma Genially. Otra opción es elaborar un mini podcast a través de la herramienta Vocaru. En este caso, si eligen realizar el mini podcast, bueno, deben grabar su voz y explicar el análisis del audiovisual. Y la tercera opción que le dejamos es elaborar una presentación en Canva. Y aquí también les damos esta indicación que como máximo sean 5 diapositivas. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que elegir una de estas opciones, ¿no? Opción 1, opción 2 u opción 3. Cualquiera sea la opción que elijan, les compartimos el enlace a la página correspondiente, como así también un tutorial que explica cómo utilizar cada herramienta. Si tienen alguna duda o dificultad durante la realización de las actividades, ya sea la actividad 1 o la actividad 2 o ambas actividades, recuerden que pueden comunicarse a través del foro de consulta o por mensajería. Bueno, les agradecemos a cada uno y cada una por su atención y por tomarse el tiempo de escuchar esta clase. Muchas gracias y nos reencontramos en el próximo video taller. Saludos.